hermano, que Él quiere que nosotros nos despojemos para que Él pueda, hermano, en estos tiempos utilizar nuestra vida, hermanos. Porque muchas veces, hermano querido, nosotros queremos que Dios utilice nuestra vida, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no queremos despojarnos de nuestro pecado, de nuestra vida pasada, hermanos. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús vino en este mundo, dijo a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores. Uno de los ejemplos, hermano, quiero decirte en esta noche. No podemos servir a Dios y a la riqueza. No solamente a la riqueza, hermano, sino que también a nuestra vida pasada. Nosotros no podemos servir a Dios, hermanos, sin despojarnos de nuestra vida antigua, hermanos. Por eso en esta noche, hermano, esta palabra está hablando con nosotros, que es necesario que si nosotros confesamos nuestro pecado en el camino de Dios, es necesario dejar atrás lo que habíamos hecho cuando estábamos en el mundo, hermanos. Porque cuando Lot, hermano querido, estaba en Sodoma y Gomorra, el ángel de Dios, hermano querido, se le presentó a Lot y a su familia, hermano, diciendo que era necesario que él saliera de ese lugar, hermano, dejando las cosas que estaban en ese lugar. Pero aprendemos algo maravilloso, hermano, a través de esta palabra. Que cuando Lot y su familia, hermano, corrieron de Sodoma y Gomorra, la palabra dice, hermanos, que la esposa de Lot, hermano, se volteó hacia atrás y se convirtió, hermano, en una estatua de sal. ¿Qué aprendemos de esta palabra, hermanos? Que aquel que sirve a Dios, hermano, no debe mirar más por su vida pasada. Que aquel creyente, hermanos queridos, que está en la presencia de Dios, cuando Dios nos saca, hermanos, en medio del pecado, en medio del mal camino, nosotros, hermanos, no debemos más de mirar de nuestra vida pasada, sino que, hermano querido, nosotros debemos de poner puesto nuestro ojo en el camino de Dios, para que Él, hermano querido, pueda guiarnos, para que Él, hermano querido, pueda ayudarnos, sino que solamente así, hermano, nosotros podemos permanecer en la verdad de Dios. Aleluya, Jesús, bendito sea Dios. Estuve hablando, hermano querido, sobre el arrepentimiento. Y ahora quiero hablarte, hermano, sobre el pecado en esta noche. Y la primera palabra, hermano, encontramos, aleluya, Jesús, bendito sea Dios. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 9. Bendito sea el nombre santo de Dios. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra de Dios es claro con nosotros, hermanos, que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros nos arrepintamos, porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos en este mundo. Sabemos, hermano querido, qué es lo que nosotros estamos haciendo en este mundo. Y muchas veces, hermano, la palabra de Dios nos confronta
Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que la palabra es como una espada de dos filos que entra en nosotros, en lo más profundo de nosotros, hermanos, hasta nuestros tuétanos, dice la palabra de Dios. Ella de Caracú entero, hermano querido, y que la palabra ya de pecado no por joven, hermanos. Un país, hermano, importante ya analizar de vida en la presencia de Dios. Va ella, hermano querido, y yo página en estos tiempos, porque la venida de Dios se acerca cada día más. Hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando en esta noche, y yo te animo, hermano, en esta noche que tú puedas tomar un paso adelante en la presencia de Dios. Y no tomes, hermano, esto como un juego, porque el hermano vendrá un día y va a llevar a aquel pueblo que solamente están preparados. Solamente aquel hermano querido que se había apartado del mal camino y purifica su vida espiritual por la palabra, en la oración, en la obediencia a Dios. Solamente esas personas, hermanos, serán salvos. Aquel que es fiel a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice así, hermanos: haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. Y muchas veces, hermano querido, nosotros podemos decir, aleluya, Jesús, el creyente puede decir, hermanos, que aquel con lo que conoce a Cristo, esos son los que están en ese camino. Pero déjame decirte, hermano, en esta noche que tú estás equivocado, hermanos. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aleluya, Jesús. Muchos son los llamados y pocos escogidos. Muchos viven engañados, hermanos, porque piensa que entrando solamente en el agua del arrepentimiento, él puede ser salvo. Pero si no se despoja de su vida pasado, hermanos, déjame decirte, hermano, que lastimosamente tu nombre es borrado del libro de la salvación. Automáticamente, hermano, tu nombre se borra del libro de la memoria, hermanos. Por eso, hermano, en estos tiempos nosotros no debemos vivir, como dice Colosenses, desordenadamente, con los malos deseos, con la avaricia que es idolatría, en la fornicación, en la impureza. Aleluya. En esta noche, hermano querido, tú que estás escuchando esta palabra, no es en vano que tú estás escuchando en esta noche. Es el Señor Jesús, hermano, que te ha impulsionado en este momento, para que tú puedas, hermano, analizar tu vida, para que tú puedas entender, hermanos, la palabra y la voluntad de Dios. Salmo capítulo 119 y versículo 133 nos dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Con la palabra de Dios, hermano, el creyente afirma su paso en la presencia de Dios. Por la palabra de Dios nosotros, hermano, nos apartamos del mal camino. Por eso, hermano querido, es bueno que el creyente que está en el camino de Dios conozca bien a Dios por la palabra. Porque cada día, hermano, llego ahí presencia de Dios, llego acá tu paobe. Llego todo el tiempo a la predicación. Pero donde, hermano querido, te quiere despojar y que hay pasión, que hay vida pasada, y hermano, sea tan de cumpleaños. De vivir engañadamente, hermanos.
Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo capítulo 119 y versículo 133. Es tiempo, hermanos, que nosotros tomemos una decisión pura y verdadera en el camino de Dios. Y que no vivamos más, hermanos, nosotros engañados en este tiempo. Aleluya, Jesús, bendito sea Dios. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 6 nos dice así, hermanos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como dije hace rato, hermano, tú puedes decir: yo estoy siempre congregando, yo siempre estoy escuchando la palabra de Dios, pero si tú, hermano querido, no te despojas de esos pecados, estás engañado, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La Biblia nos dice, hermano querido, aquel que anda mal en el camino de Dios, aun cuando ora, hermano, el Señor no escucha su oración. Vivimos engañándonos a nosotros mismos, hermanos. Efesios capítulo 5 y versículo 11 nos dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tal vez, hermano, tú estás haciendo algo en lo oculto y tú piensas que nadie está viendo, pero hay un Dios que está viendo, hermanos. De Dios, hermano querido, nada se esconde. De nada, hermano querido, nos sirve a nosotros vivir en el mundo. Y este mensaje, hermano, es fuerte. Y sabemos, hermano, una comparación, hermano, que un cuerpo, hermanos, cuando tú le lavas, se queda limpio por un momento, pero cuando ve un lodo, hermano, hermano, y nosotros somos así también, hermanos. El Señor, hermano, con su grande misericordia, hermano, nos limpia, nos purifica y nos lava, hermanos, por su gracia. Y nosotros muchas veces nos arrojamos en el pecado. Ya ni empamonar, hermano, de pecado. Este es, hermano, el segundo tema que yo te quería comentar. Hace rato te estaba diciendo, aleluya, Jesús, sobre el arrepentimiento, sobre el pecado. Y por último, hermano, yo te quiero hablar sobre la salvación. Hechos capítulo 4 y versículo 12 nos dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh Señor amado, gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por tu misericordia infinita, Padre eterno. En ninguno no hay otra salvación, hermanos. No hay salvación, otro nombre bajo el cielo, hermanos, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y la gente, hermano, vive engañado, construyendo imágenes, y se postran, hermano querido, delante de estas imágenes, hermanos. Imágenes son construidas por mano de hombres, y nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Oh Señor Jesús, es tiempo, hermanos,
de despertar, hermano, de nuestros males caminos. Porque no hay salvación, hermanos, que solamente en Jesucristo. Porque Él ha dicho así, hermano, en San Juan capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La menos, hermano querido, y postrar delante de imágenes. La menos, hermano querido, y postrar por las cosas del mundo y no a Dios. Y no a Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que tu nombre no está escrito en el libro de la salvación. Ni por más que cuando tú mueras, si te hacen, hermano, 50 o 100 oraciones, tú ya no tienes salvación, hermanos. Tú ya estás condenado con este mundo. Tú que estás viviendo ahora y estás escuchando esta programación, no endurezca tu corazón de Dios y arrepiéntete de tus pecados y de tus malos caminos. Y conoces a este Dios verdadero, hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 31. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, hermanos, ellos comenzaron, hermanos, a glorificar a Dios. Cantaron alabanza en medio de sus prisiones. Las cadenas se rompían. El lugar comenzaba, hermano, a temblar. Y se acercó, hermano querido, a ellos un guardiacárcel, diciéndole, hermanos, ¿qué debo hacer yo para que sea salvo? Y el apóstol Pablo le dijo así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No creas, hermano, de las cosas que fueron hechas por mano de hombre. No viva más engañado, hermano, en estos tiempos. Aleluya, Jesús, bendito sea Dios. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es, hermano, la salvación. En el Señor Jesús solamente, hermano querido, hay el camino hacia la salvación, hermanos. Te estuve predicando sobre el arrepentimiento. Te estuve hablando sobre el pecado. Y ahora te estoy hablando sobre la salvación. Sobre estos tres temas el Espíritu Santo, hermano, estuvo hablando a mi mente, a mi corazón, para que yo pudiera estar pasando en esta noche, en este lugar, hermanos. Estamos teniendo, hermano querido, aún en el momento la gracia de Dios. Y debemos que nosotros de aprovechar esta gracia, este momento, este tiempo. Porque el apóstol Pablo dice, hermano, Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades de las regiones celestes. Hay un enemigo, hermano, que es Satanás, que lucha 24 horas contra nosotros, hermano, intentando destruirnos, y quiere llevar, hermano, nuestra alma al infierno. Y tú que me estás escuchando en este momento, hermano, tú estás teniendo, hermano, la gracia de Dios. Tú estás teniendo, hermano, en este momento esta palabra de fortalecimiento. Esta palabra, hermano, que puede cambiar tu vida. Porque nosotros, hermano, como hombre o mujer que está escuchando, por nuestra propia cuenta, hermano, nosotros no podemos despojarnos de algo que nosotros queremos despojarnos. Muchas veces los vicios de las drogas, del alcoholismo,
Aleluya. y de las muchas cosas más que están sobre la faz de esta tierra, nosotros con nuestra propia cuenta, hermano, queremos despojar y no lo logramos. Solamente Jesús es el que cura, el que sana, el que liberta, el que nos purifica por su sangre que fue derramado por la cruz del Calvario. Porque Satanás, hermano querido, tal vez pensó, hermano, cuando fue crucificado, hermano, pensó tal vez, lo he vencido. Pero él no sabía, hermanos, que Jesús vino a morir por la cruz del Calvario para que él pudiera, hermano, mostrarnos el camino. Al tercer día él resucitó nuevamente, hermanos, y fue llevado a la diestra de Dios y envió a su Espíritu Santo de Dios, que a través del Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos la gracia, tenemos el entendimiento. Muchas veces el creyente mismo, estando en la presencia de Dios, se debilita, se cansa, pero el Espíritu Santo de Dios nos dice: levántate, anímate, no pierda la esperanza. Y eso, hermanos, nos levanta nuevamente y tomamos ese impulso nuevamente en el camino de Dios. Y nosotros, hermanos, por nuestras propias cuentas no podemos conseguir nada. Tito capítulo 2 versículo 11 nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué palabra maravillosa, hermanos. Por la gracia de Dios, hermano, Él se manifestó sobre la faz de esta tierra para salvación, hermanos. En esta noche, hermano, tú no estabas conociendo la palabra de Dios. Tú no estabas conociendo qué es lo que Dios quería, hermano, en nosotros. Pero ahora tú estás teniendo este conocimiento. Y a partir de hoy, hermano, está corriendo a tu propia cuenta. Porque en aquel día, hermano, cuando Cristo venga en su gloria con los ángeles a juntar a su pueblo, hermanos, tú no vas a poder decir en aquel día: pero Señor, yo no había conocido tu palabra. Señor, yo no había escuchado tu palabra, Señor. Y el Señor te va a decir en ese día, el lunes 22 de octubre, uno de mis siervos estaba predicando la palabra y tú estabas escuchando. Aleluya. Y tú no te habías arrepentido. Gracias, Jesús. Así funciona, hermano, la obra de Dios. En aquel día nadie, hermano querido, va a poner excusas en el camino, en la presencia de Dios. En aquel día, hermano querido, cada uno va a recoger lo que había sembrado. Si tú has sembrado, hermano, corrupción, impiedad, pecado en este mundo, en aquel día tu sembrante va a ser, hermano, lo que tú vas a recoger, hermano, es la condenación al infierno. Y muchas veces, hermano, podemos decir: pero predicamos gente. Aleluya. Gracias, Jesús. San Juan capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solamente conociendo la verdad es el que nos liberta y tomamos la decisión de servir a Dios, o tomamos la decisión de ser condenados por este mundo. Porque Lot y su familia, hermanos, por salvación de Dios fueron enviados esos ángeles para que pudieran sacarlo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido, hermanos? Porque en ese lugar, hermano, había, aleluya Jesús, impiedad. En ese lugar, hermano querido, había la prostitución.
En ese lugar, hermano querido, no había amor unos por el otro. En ese lugar, hermano querido, solo había maldad. Apenas, hermano, no corazón así, hermano, salva Lot y a su familia. Porque Lot, hermano querido, estaba bien en la presencia de Dios. Y así, hermano, en estos postreros tiempos, en los tiempos finales, así también el Señor va a venir, hermanos, y como Sodoma y Gomorra, este mundo va a ser consumido por el fuego. Aleluya, Jesús, bendito sea Dios. En esta noche, mis hermanos, esta palabra ha sido predicada a tu corazón. Y a partir de hoy, hermano, esto corre a tu puerta. Porque el Señor Jesús, hermano, vino a buscar a aquel que se arrepiente. Porque Satanás te puede decir a tu mente, hermanos, tú no puedes ser salvo porque tú eres asaltante, tú eres ladrón, tú eres un viciado, tú eres un alcohólatra. Satanás así trabaja, hermanos. Pero Jesús había dicho, hermano, a los discípulos y a la multitud, San Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos perdidos, hermano, antes de conocer a Cristo. Pero Él vino, hermano, a darnos una gracia, un camino. Yo también, hermano, estaba en el camino del alcoholismo. Yo también, hermano, estaba en el camino del mundo. Pero un día, hermano, así también me fue predicando la palabra de Dios. Un día, hermano querido, así también la palabra fue sembrada en mi corazón. Gracias, Jesús. Y no dejé pasar ese momento. Cuando fue sembrado en mi corazón, tomé la decisión. Y en esta noche así también está siendo sembrado la palabra de Dios en tu corazón. Pero la decisión está en tus manos. Dios te puede dar el camino. Dios te puede sembrar la palabra en tu corazón a través de sus predicadores. Pero la decisión depende de nosotros. Él no obliga a nadie, hermano, a servirle a Él, sino que Él da una oportunidad. Él da, hermano, un camino para que aquel que escucha su palabra, si quiere arrepentirse y servirle a Él, pueda servirle solamente a Él. Por eso en esta noche, hermano, doy gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, por estos 3 temas que estuve hablando sobre el arrepentimiento, sobre el pecado y por último de la salvación, hermanos. Gracias, Jesús. Porque yo como hombre también, hermano, estuve pasando también desánimo muchas veces. Porque no es fácil estar, hermano, en la presencia de Dios. No te voy a mentir, hermanos, porque si yo te digo que es color de rosa, te voy a mentir, hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno toma la decisión, el enemigo Satanás comienza, hermano querido, a trabajar, a intentar desanimar, Aleluya. a intentar, hermano querido, desviarnos del camino Gracias, de Dios. Jesús. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios 6, perdón, hermano, no Efesios 6, segunda de Timoteos, ninguno que se milita en el camino de Dios no puede enredarse por las cosas del mundo. Ninguno que está, hermano querido, en el camino de Dios no puede poner en primer lugar las cosas del mundo. Porque Jesús había dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es bueno, hermanos, es bueno, es necesario trabajar mismo en este mundo para que podamos tener el alimento de cada día. Pero yo no te digo, hermano, que tú no trabajes. Pero lo que la palabra nos quiere enseñar a través de esto, hermanos, que muchas veces
nosotros nos enfocamos en la cosa del mundo y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo, hermano, de ir a la iglesia. No tenemos tiempo, hermano, de leer la palabra de Dios. No tenemos Aleluya. tiempo, hermano querido, de orar. Gracias, Jesús. De eso Jesús había dicho, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque cuando Adán y Eva pecaron, hermano querido, el Señor le había dicho que por el sudor de su frente, hermano querido, Él iba a conseguir las cosas. Bueno, está bien. Así también nosotros conseguimos con el sudor de nuestra frente, pero Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos tiempo para Él. No vivamos engañados en este mundo, hermanos. No vivamos, hermanos queridos, cansados trabajando un día y perder todo un día para el otro lo que estábamos luchando. Y ya para terminar, hermanos, San Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquel que cree en el Señor, aquel que cree en este momento por la palabra de Dios, Gracias. porque yo no te voy a engañar, hermano, yo estoy predicando la palabra de Dios. Si tú estás marcando, marca, hermano, estos versículos. De lo que nosotros estamos pasando, hermano, no es mentira. Pero ¿qué me va a servir a mí, hermano, si yo estoy pasando palabras de mentira? En aquel día, hermano, yo también voy a rendir cuenta en el camino de Dios. Es necesario que yo predique la voluntad de Dios como Él quiere que yo predique, para que aquel que escuche se arrepienta y se aparte del mal camino. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que Aleluya. no creyere será Gracias, condenado. Jesús. Así, hermano Bendito sea. Rodolfo, se mandó, hermano, la mitad, hermano, la de San está la gente bautizar, hermano, para el perdón de los pecados. Y vivimos engañados. Una criatura, hermano, nos tiene pecado. Porque Jesús mismo, hermano querido, nos dice en su palabra: aquel que se hace como una criatura, ese va a entrar en el reino de los cielos. Muchas veces, hermanos, ya bautizamos mitad. Cuando tenemos conocimiento, ahí es donde nosotros conocemos lo que hacemos bien o mal. Ahí es donde nosotros debemos de arrepentirnos y ser bautizados en el agua del arrepentimiento. Por eso, hermano querido, en esta noche, Aleluya. por este grande privilegio, Gracias, Jesús. por esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, de permitirme, hermano, en esta noche, de estar aquí en la radio, dejando, hermano, mi casa, saliendo del trabajo, hermano. Me fui rápido a preparar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tengo un compromiso que cumplir con mi Señor, con Dios. Y es predicar la palabra, hermanos, a aquel que está escuchando. Porque Dios sabe que hay necesidad en estos tiempos, hermanos. Entonces, hermanos queridos, ya estaremos orando en esta Gracias, noche Jesús. por el hermano presbítero Rodolfo y entregando, hermanos, Bendito sea aleluya, Dios. Jesús, este mensaje. Y el día jueves, si Dios permite, hermanos, estaremos nuevamente en este lugar. Estaremos nuevamente, hermanos,